Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Lara y soy coordinadora educativa de SUME, Sustentabilidad para México. Bienvenidos a nuestro webinar. Solicitamos amablemente apagar sus cámaras y silenciar sus micrófonos para esta sesión. SUME nace en 2011 a través de un grupo de empresas, organizaciones y organismos internacionales que deciden unir esfuerzos para mejorar el escenario de la sustentabilidad en México. Somos una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council en México, somos un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro de nuestro país. Ofrecemos las herramientas y conocimientos necesarios para sensibilizar al público a través de webinars, cursos, talleres, mesas de trabajo y discusión, entre otros eventos. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Emanuel Rosales Pérez, socio y consultor en CIPSA, miembro activo de SUME. Les voy a leer una breve reseña más semblanza de Manuel Rosales. Es licenciado en Contaduría en la generación del 2000 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en Organización enfocada al cliente por el ITAM y otro diplomado en Auditoría Interna por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. También tiene otros cursos entre los que destacan programa de perfeccionamiento y programa de dirección de en el 2018 del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, otro curso de manejo integrado de plagas urbano e industrial, MIP, en el 2019 por la Purdue University, y cuenta con otro curso en actualización para programa de dirección del 2018 al 2019 por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. A continuación, le cedo la palabra a Emanuel. Muchas gracias a todos, principalmente a SUME por tener este canal hacia los asociados, evidentemente hacia las personas que mostraron interés y que decidieron inscribirse al mismo. Agradecemos el tiempo que se dan a la presente. Y como bien comentaba Rocío al inicio, el objetivo de esta breve plática pues es ampliar información referente a lo que tiene que ver con el manejo integrado de plagas, que está muy relacionado con el tema de los programas, digamos, ecológicos o sustentables que los edificios tienen dentro de su programa mensual de fumigación. El tema del manejo integrado de plagas en la industria del control de plagas es algo muy común, es muy conocido el tema, pero no siempre es desarrollado de manera correcta en las organizaciones. Digamos que se ha convertido en una tendencia, pero consideramos que en México principalmente existe todavía un tramo bastante largo por recorrer para que los profesionales en materia de control de plagas y los clientes conozcan cuáles son las claves para que este plan sea exitoso. La realidad es que el programa de control de plagas exitoso va de la mano con la colaboración del cliente, con los pasos que hay que seguir dentro del protocolo y evidentemente con las evaluaciones que se tienen que hacer del mismo. Entonces, voy a hacer una muy breve reseña de nosotros. Soluciones Integrales en Fumigación CIPSA. Nosotros fuimos constituidos en el 2006. Llevamos ya en esto más de 15 años y hemos logrado conformar equipos técnicos especialistas, principalmente en MIP, que es a lo cual nos vamos a referir en esta plática. Por MIP es el acrónimo de Manejo Integrado de Plagas y está muy relacionado con el tema de manejo verde. En el transcurso de la presentación vamos a ir explicando por qué se considera que el manejo integrado de plagas puede ser un manejo verde de las mismas, obviamente con sus limitaciones. Entonces, si puedes continuar, por favor, Rocío, en la siguiente. Bien, miren, el contenido de esta presentación está estructurado en 5 puntos. Todo está relacionado al MIP, la importancia que tiene el programa, qué ventajas hay respecto a un programa tradicional de control de plagas, las fases que contiene el programa, qué pasos se tienen que ejecutar, el protocolo en sí,
en qué consiste el programa del MIP y lo que finalmente nos suma a este esfuerzo, qué relación hay entre el MIP y la sustentabilidad. Entonces, es la manera en la que vamos a estructurar el contenido de este webinar y si les parece, iniciemos. Miren, como les explicaba al inicio, el manejo integrado de plagas cada vez más se vuelve crucial en los procesos de la industria. Cuando hablo de industria me refiero a cualquier comercio, a cualquier negocio que tiene procesos. Puede ser una industria en particular o puede ser incluso un pequeño negocio de alimentos. Todos en algún punto de su proceso van a requerir un manejo integrado de plagas. Evidentemente va a depender del lugar en donde está situado, las condiciones del clima, las condiciones estructurales del inmueble, pero la realidad es que todos los inmuebles requieren de un programa en este sentido. El usuario, al contrario, se preocupa, además del efecto que puede tener las plagas en su negocio o en su empresa, le preocupa mucho el tema de la salud. Es un tema recurrente en los medios de comunicación, en otros sistemas digitales, por ejemplo, Internet, Facebook, etcétera. Existen muchas noticias a menudo de la inquietud que existe, por ejemplo, en el uso de plaguicidas, hablando de agricultura, hablando de alimentos, el problema que pudieran causar a mediano o largo plazo en las personas, etcétera. Esta relación que guarda la necesidad de controlar las plagas respecto a lo que el usuario percibe es bien importante en el tema del MIP. Es una relación que guarda, digamos, una constante y es importante que nosotros como empresa mantengamos esa comunicación con el cliente para que siempre tenga la información de primera mano y evidentemente esté informado de qué estamos haciendo en su inmueble o en las áreas que estamos tratando. La siguiente, por favor. Bien, algunas de las principales preocupaciones, evidentemente esta es una lista muy corta, pero alguna de las principales preocupaciones que tiene el usuario es el agotamiento que tiene, por ejemplo, la capa de ozono respecto a algunos productos, incluso insecticidas, la producción de gases de efecto invernadero que también son producidos por algunos plaguicidas y que, bueno, estamos viendo el efecto en el cambio climático. La resistencia o adaptación que tienen algunos insectos a ciertos plaguicidas. Este tema es bien importante y bien interesante porque en la realidad es que la plaga no resiste los plaguicidas. El término es incorrecto. Quizá nos podríamos ir más a un tema de adaptación. El ejemplo que siempre ponemos con el cliente para poder entender a en qué nivel una plaga se puede adaptar a un plaguicida, lo podemos ver con muestreos. Si nosotros hacemos una aplicación, voy a hablar de un insecticida de uso agrícola en una plantación de trigo, por ponerles un caso, y se está aplicando el insecticida para eliminar cierta plaga del trigo. Todo el plaguicida que se utiliza va a tener ciertos efectos sobre el 100% de la población activa de ese momento. Ese plaguicida va a eliminar en promedio el 98% de esa plaga. El 2% que quedó vivo, por genética, por cuestiones ambientales y por otros factores, resiste a ese plaguicida en particular. No hay ningún plaguicida elimina todas las plagas al 100%. Ese 2% de insectos que se quedaron ahí vivos van a generar una nueva generación de insectos. Toda la generación de insectos de ese 2% ya traen una adaptación distinta respecto al 98% que murió previamente. Y genéticamente se pueden volver más resistentes a estos plaguicidas. Si consideramos que ese 2% ya es más resistente, toda la generación ahora se convierte en el 100%. Y entonces el plaguicida ya no tiene el mismo efecto que tuvo con el 98% restante. Ese segundo 100 que antes era el 2, ahora probablemente se convierte en el 96% respecto al 4%.
Y entonces S4 ahora trae más resistencia y así sucesivamente. Esa es una manera en la que se puede explicar por qué existe temas como rotación de insecticidas, por qué crean nuevas formulaciones, por qué va cambiando la industria respecto a la manera en la que se comportan los insectos, etcétera. Pero es interesante este tema para poder conceptualizar a qué nos referimos con resistencia. Y el último, pues evidentemente problemas legales y demandas asociados con el uso de plaguicidas e insecticidas. Estos son algunos de las preocupaciones que tiene el usuario y que nosotros como compañía tenemos que proveer información y soluciones para poderlas ir, digamos, resolviendo de manera satisfactoria. La siguiente, por favor. Bien. Hablemos un poco de la tendencia actual, ¿no? El tema de la aplicación de sustancias nocivas para la salud, puede ser insecticida o de cualquier otro tipo, siempre causa un efecto negativo en el usuario. A nadie nos gusta estar expuestos a productos químicos y menos si estos productos pueden llegar a tener una afectación a nuestra salud. Esto hace que el cliente se haya vuelto más exigente y también más consciente de la problemática ambiental. Entonces, un buen programa de MIP está enfocado primero a una plaga objetivo. Muchas veces el cliente, y quizás a ustedes a nivel individual o en sus empresas, les ha ocurrido que si contratan a una empresa de control de plagas, ustedes siempre creen que tiene que aplicar insecticida o plaguicida. Si ustedes ven o si ustedes notan al técnico que no aplicó nada en la visita, probablemente van a pensar que el tratamiento no funcionó, que fue a perder el tiempo, que les robaron su dinero, etc. La realidad es que un buen programa de MIP no necesariamente requiere el uso de insecticidas. En la realidad ese es el último paso dentro del programa. Antes de poder aplicar un insecticida, un plaguicida o cualquier otro producto similar, existen medidas previas que junto con técnicas nos ayudan a poder eliminar el uso de químicos en la medida de lo posible y entonces promover un buen protocolo MIP. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos definir el MIP? Pues prácticamente aquí está la definición más aceptada por la industria, hablando de un programa de este tipo. Es el sistema integrado de medidas preventivas y correctivas que evitan que las plagas provoquen problemas significativos. Este objetivo se debe alcanzar al menor costo posible. 2, con el mínimo riesgo al usuario. Y 3, cuidando en todo momento no afectar a otras especies no objetivo, otros animales, en su entorno ambiental, lo que incluye evidentemente la flora. Entonces, el MIP realmente es un programa completo que integra varios sistemas para poder llegar a un objetivo de eliminación de plaga en cierto porcentaje. Así es como podemos definir el MIP. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas principales que pudiéramos enumerar del manejo integrado de plagas? Bueno, primero tenemos que entender que todos los organismos vivos del planeta tienen una capacidad natural o inherente para reproducirse, de acuerdo a sus características. Las plagas más relevantes, y de hecho, hablando de un porcentaje del total de seres vivos que hay en el planeta, los insectos nos llevan por mucho una gran ventaja. Estimaciones de algunos biólogos, de algunos entendidos en el tema, calculan, por ejemplo, que por cada humano hay por lo menos 3 millones de hormigas en el planeta. Por cada humano, si los multiplicamos por los 7,000, 8,000 millones de humanos que somos, podemos entender la cantidad de insectos que puede haber. Y solamente estamos hablando de las hormigas, que de hecho son de los insectos más numerosos. Con infinidad de géneros, hay diferentes tipos de hormiga, y lo más impresionante es que cada uno tiene características que las hacen particulares. Si a esto le sumamos los demás seres vivos, por ejemplo, aves urbanas que se llegan a convertir en una plaga, hablando de palomas, por ejemplo, y algunos mamíferos como los roedores, ratones, ratas,
pues realmente entendemos que estamos en una batalla diaria. Los seres vivos compiten para ver, quién tiene la supremacía dentro de estos grupos. Y la realidad es también que con el crecimiento de la mancha urbana y la sobrepoblación en algunas zonas, nosotros somos realmente los que invadimos el hábitat de estas especies. Entonces, esta batalla continuará siempre. Siempre existirá esta rivalidad entre los insectos, los humanos, algunos mamíferos, etcétera. Y esto se convierte en un problema a nivel mundial porque el tema de las plagas genera pérdidas, millones de dólares todos los años en alimentos, estructuras y otros gastos que promueven o que de alguna manera provocan, mejor dicho, en las empresas. El profesional en MIP tiene que tomar en cuenta, todos estos elementos, la anatomía de las plagas, su clasificación, cómo crecen, el desarrollo, biología, hábitos. Todo esto es un cúmulo de conocimientos que el profesional debe de tomar en cuenta para poder proponer cuál es la mejor solución a una plaga en particular. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los elementos claves del MIP? Aquí enumeramos los más importantes, aunque evidentemente este programa pues conlleva una serie de pasos, ¿no? Un punto muy importante es utilizar monitoreos periódicos para poder saber cuál es el mejor tratamiento a implementar. El segundo punto muy importante, y como ya lo había comentado, es que el uso de plaguicidas solo es válido después de haber agotado una serie de medidas. Por ejemplo, de exclusión, a esto nos referimos, perímetros sanitarios, por ejemplo, para evitar el ingreso de ratas o de roedores. Elementos físicos y mecánicos. Por ejemplo, lo más común, poner cubrepolvos en las puertas, en la parte de abajo, cortinas hawaianas para evitar la entrada de moscas. Mecánicos, hay dispositivos mecánicos de captura de algunos mamíferos, incluyendo roedores, para no utilizar rodenticidas. Como tercer elemento está el involucramiento cultural de la gente. Y cuando hablamos de cultural nos referimos al entorno que envuelve a ese grupo de personas en un tiempo específico. Tienen que entender la importancia que tiene el poder implementar medidas adecuadas para evitar el ingreso y la reproducción y en su momento daños de algunas plagas. El entendimiento biológico nos va a poder ayudar a entender pues en qué fases del mes o en qué meses, en días del mes, se reproducen las plagas, qué comen, en dónde viven, por qué a algunas les gusta la luz y a otras no, por qué las cucarachas salen de noche, prendemos la luz de la cocina y si estamos infestados corren y buscan la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este entendimiento es importante. Y por último, la implementación de programas educativos dentro de las compañías y evidentemente dentro de los equipos de trabajo. Una vez que agotamos todas estas medidas, si todo esto no funciona, entonces utilizamos plaguicidas. Les reitero, generalmente el cliente que cree que el primer y único método para eliminar las plagas es usar plaguicidas. Eso es incorrecto. El MIP promueve lo contrario. De ahí la importancia de poder utilizar un buen programa de este tipo. Otra característica del MIP es que mantiene las poblaciones lo suficientemente bajas para evitar daños. Es decir, no existe un programa MIP que elimine al 100% las plagas. Hablamos de umbrales de aceptación. Un umbral de aceptación depende del inmueble o depende del cliente. No es lo mismo un umbral de aceptación de un quirófano al umbral de aceptación de un área de basura. Los dos, aun cuando pueden tener un riesgo de contaminación por plagas, tienen un umbral de aceptación que implica que no necesariamente van a estar libres de plagas al 100%. El otro punto es relacionado al anterior, los plaguicidas no siempre se utilizan. Antes debemos de iniciar, debemos de determinar, si el uso del plaguicida se justifica considerando el daño económico, sanitario o estético. Les vuelvo a poner un ejemplo. No es lo mismo tratar de controlar una plaga, por ejemplo, de mosca en un establo,
en donde evidentemente siempre va a haber moscas y que aun cuando puede causar un daño estético o un daño sanitario, es menor al que podría ocurrir, por ejemplo, en un área de preparación de alimentos. Dependiendo el inmueble y el daño que pudiera causar esa plaga, entonces se implementan medidas distintas. Y por último, este programa siempre tiene que ser ambiental, social y económicamente compatible. Estos tres elementos van de la mano para que un programa MIP sea efectivo. La siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar de lleno al siguiente tema, que son las fases del manejo integrado de plagas. El primer punto es la inspección. Después tenemos la identificación de la plaga, el tratamiento que vamos a implementar ya, digamos, en forma, las recomendaciones post-servicio y la evaluación. Estas son las 5 fases del MIP que un programa de este tipo debe de tener. Entonces, veamos la primera, que es la inspección. La siguiente, por favor, Rocío. Bien, miren. La inspección es quizá uno de los pasos más importantes del MIP. Este incluye una serie de cosas, por ejemplo, entrevistas con el cliente, revisiones exhaustivas de áreas a tratar, analizar las condiciones de humedad, cuánta luz ingresa al inmueble, la temperatura, importantísimo, si las plagas tienen a disposición agua o alimento, etcétera. Todo esto es un conocimiento del lugar y se vuelve crítico. El profesional en manejo de plagas debe de identificar todos estos factores y se elabora un reporte pre-servicio, es decir, antes de que iniciemos el tratamiento, para entender el antes y el después. Esta fase es muy importante dentro del MIP y de esta depende muchísimas veces el éxito del mismo. La siguiente. La identificación de la plaga, pues es obvia, ¿no? El profesional debe de apoyarse en personas especialistas en el tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos un biólogo dentro de la empresa que conoce temas de entomología, de hábitos de los insectos, etcétera, que son, bueno, las plagas que más tratamos hablando de un ambiente urbano. La identificación clara y precisa de cada uno de los ejemplares nos va a permitir determinar, en su caso, qué producto utilizar, qué medidas de exclusión o preventivas podemos implementar, entre otras. La siguiente. El tratamiento como tal, pues ya es la implementación del programa. Sería ahorita irrelevante exponer un programa completo de MIP, porque de hecho cada uno va en función de las necesidades del cliente, pero recordemos, como se había explicado anteriormente, que lo más importante es todas las medidas previas al uso de insecticidas, plaguicidas o algún producto similar. Si al final vamos a tener que utilizar plaguicidas, bueno, pues todos estos productos previamente son autorizados por Cicoplafest, que es una rama, por decirlo así, de COFEPRIS, que específicamente ve o analiza, revisa, autoriza productos de este tipo, y tienen bandas. Los productos en México tienen 4 bandas de clasificación hablando de su nivel de toxicidad. La banda menos tóxica es una banda verde. La banda moderadamente tóxica es de color azul. El color amarillo es altamente tóxico y el color rojo es extremadamente tóxico. Algo importante de esto es que estas 4 categorías de productos o de clasificaciones, pues evidentemente están autorizados por Cicoplafest. Es decir, el profesional en manejo de plagas está obligado por norma y a través de la licencia sanitaria que se le otorga, a solamente utilizar productos autorizados previamente. Pero dentro de estos productos autorizados hay algunos altamente tóxicos. Nosotros como CIFSA tenemos un protocolo interno que solamente nos permite utilizar productos banda verde. Ahorita más adelante vamos a entender si son tóxicos o no, les adelanto que sí, pero hay una gran diferencia entre un producto banda verde y un producto banda roja.
Entre los productos banda verde, por ejemplo, destacan los productos biorracionales, sintéticos y naturales. Más adelante vamos a ver qué es eso. Algunos productos que incluyen atrayentes, repelentes, reguladores de crecimiento y algunos de tipo biológicos. Todos estos que listamos aquí o que incluimos en nuestra presentación son banda verde y es lo que se privilegia en un programa de tipo MIP. No quiere decir que solamente se pueden utilizar estos. Nosotros privilegiamos el uso de productos banda verde. Siguiente, por favor. Las recomendaciones post-servicio, pues como su nombre lo indica, es todo aquello que se deja por escrito a través de reportes, certificados, seguimiento a nuestro cliente. Este es bien importante porque les decía al inicio de la plática que el éxito del MIP va de la mano con el cliente. Si el cliente no lleva a cabo las tareas de mantenimiento, eliminación de refugios, limpieza, etcétera, el programa no va a ser exitoso. Entonces, esas recomendaciones son fundamentales para que el programa continúe y pueda llegar al término que estamos buscando. Siguiente, por favor. Y por último, es la evaluación. La evaluación a través de monitoreos, estadísticas, algunos reportes particulares nos van a permitir evaluar si la plaga va evolucionando de forma favorable o no, si hay una disminución constante, si el producto en su caso está teniendo una buena respuesta, etcétera, etcétera. En la realidad es que el MIP nunca acaba. Estos programas son generalmente mensuales. Cuando todo esto se ejecutó en un mes, en 30 días, al siguiente mes estamos aplicando la fase 1 de nuevo. Entonces, realmente el MIP nunca termina, es un proceso continuo en el que todas las etapas se tienen que volver a repetir vez tras vez tras vez, porque las plagas al final de la historia también tienen una continuidad, no se terminan para siempre. No es algo que podamos concluir y pensar que hemos solucionado el problema. Hablamos ya hace rato de la tolerancia a la plaga, el umbral de aceptación está relacionado a este tema. Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían? Creo que, Rocío, creo que está repetida. Creo que sí. Si quieres, vámonos a la siguiente. Esta ya la habíamos visto. Es que es al revés, exacto. Otra más. Otra más. Listo. ¿Cuál es el protocolo de un servicio de este tipo? Nosotros enlistamos 6 pasos, no quiere decir que son los únicos, pero podríamos decir que con esto estamos resumiendo el programa MIP. Primero tenemos que explicarle al usuario cuál es el ámbito del manejo verde de plagas. ¿Qué es eso? ¿Qué implica? ¿Por qué decimos que es verde? Y cuál es la afectación que pudiera tener dentro de un nivel aceptable. Hablando de afectación, me refiero tanto la afectación que pudiera tener o pudiera provocar la plaga en las instalaciones, así como la exposición a la cual el usuario va a tener derivado en su caso de un producto aplicado. Todo eso el usuario tiene que entenderlo de manera correcta. La inspección e identificación del problema es fundamental. Utilizar y diseñar programas adecuados para este tema. Darle recomendaciones al usuario en materia de mantenimiento, higiene, exclusión, etcétera. Siempre tener en mente que el plaguicida es la última solución posible al problema. Y si no podemos utilizar o ya se agotaron las medidas no químicas, sigue el tema de uso de plaguicidas, pero con toxicidad baja y de exposición reducida. ¿Qué es una exposición reducida? La tecnología, como sucede en cualquier industria, ahorita nos encontramos ya, se les conoce como insecticidas de última generación. ¿Eso qué implica? Que la molécula, por ejemplo, que elimina el insecto a través de una serie de pasos, por ejemplo, está encapsulada en un polímero. Ese es uno de los, por ejemplo, uno de los productos más, digamos, recientes en materia de control de plagas, hablando de una suspensión que se mezcla con agua. La molécula, por ejemplo, viene encapsulada en un polímero especial. Obviamente no se ve a simple vista.
La molécula se queda adherida en el área en donde se aplicó y la capsulita del polímero del plástico solamente se abre cuando el insecto pasa. Hasta que el insecto no pase por ahí, el polímero no se abre y entonces el usuario no lo respira, no está en contacto con él. Es un ejemplo de exposición reducida. A medida que la tecnología avanza, los insecticidas también se van adaptando, en la medida de lo posible, a no tener contacto con el usuario de manera innecesaria. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería, desde nuestra perspectiva, la relación entre el MIP y la sustentabilidad? Bien, el programa, como ya les comenté, es continuo y busca ser responsable ambientalmente bajo dos vías. Uno, utilizar insecticidas como última etapa o como última solución. Y dos, si se van a usar, que sean productos banda verde que permitan una exposición menor al usuario y a otras plagas, perdón, y a otras especies no objetivo. Todo esto, evidentemente, pues se suma a un servicio de alta calidad que va a buscar resolver los problemas del cliente. Si a esto le sumamos el involucramiento del usuario, del cliente, para que la exposición de usuarios, mascotas y otros organismos no objetivos sea el adecuado, incluyendo al personal técnico, podemos decir que es sustentable versus un programa que no tiene estas características. En este punto entra muchas veces el criterio o el punto de vista de las personas. En la realidad es que el mundo ideal implicaría no tener problemas con las plagas. Ese sería el mundo ideal. Pero si no existieran programas de control de plagas o de fumigación de algunos alimentos, silos, etcétera, las afectaciones serían mucho mayores en muchos de los casos. Entonces, dentro de lo malo, tenemos que tratar de elegir la menor afectación posible, teniendo en cuenta todos estos elementos. La realidad es que la industria de plagas, de plaguicidas, por ejemplo, a diferencia de los 70s, ha cambiado drásticamente. Y si ustedes pudieran comparar un producto, un DDT, que era utilizado indiscriminadamente para fumigar campos, respecto a algunos productos que se utilizan actualmente, repito, de última generación, hay una diferencia abismal. Evidentemente, y es cierto también, que en muchas zonas del planeta se siguen utilizando insecticidas altamente tóxicos que causan daños a la tierra, al suelo, a las personas que lo aplican y evidentemente a los que consumimos ciertos alimentos dentro de la cadena alimenticia. Eso también es cierto. Por eso es que el involucrarnos en este tema es de vital importancia para que la afectación cada vez sea menor. Siguiente, por favor. Esta pregunta es bien interesante y nos la hacen muchos clientes. ¿En la realidad existe un plaguicida verde? La respuesta es complicada. Primero tenemos que entender que el concepto verde tiene diferentes acepciones. Se utiliza para muchas cosas y comúnmente es utilizado en más de una industria. La realidad es que cualquier plaguicida, técnicamente hablando, es un producto tóxico. Así sea banda verde, es un producto que tiene elementos que pueden causar toxicidad en el lugar en donde fue aplicado. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos con esa parte. Evidentemente no se trata de engañar, ni mucho menos tratar de sorprender al cliente o al usuario. Nosotros somos muy claros al describir y explicar al usuario que el uso indiscriminado de plaguicidas en sí es un problema y el MIP lo evita. Y el uso solamente se da cuando es estrictamente indispensable. Y solamente utilizamos los de baja toxicidad o banda verde. Ahorita vamos a ver algunos productos que tienen un grado de toxicidad, infinitamente menor que por ejemplo, un carbamato, que es un producto muy utilizado en la industria de control de plagas. Pero la realidad es que no existe como tal un plaguicida verde. Todos tienen cierto grado de toxicidad que si es aplicado de acuerdo
a lo que marca el fabricante y a todo lo que estamos analizando, el nivel de toxicidad es mínimo y el éxito dentro del programa es prácticamente, es fácil de poder llegar a él, de poder alcanzarlo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se regula este tema en México? Y bueno, en Estados Unidos, que pues por la situación geográfica en la que estamos, tenemos mucha relación ahí. Precisamente por lo que les comentaba, las autoridades sanitarias EPA en Estados Unidos y COFEPRIS en México prohíben que las etiquetas de estos productos contengan palabras como seguro y algunas otras connotaciones. Confiable, no venenoso, no perjudicial, inocuo, etc. Estas palabras no pueden estar en una etiqueta de estos productos porque evidentemente serían engañosas. Sin embargo, esto no implica que el pesticida sea necesariamente inseguro. Esto va a depender del criterio que se utilice dentro del profesional para saber cómo se va a utilizar y de los elementos que vimos anteriormente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de productos. No nos vamos a meter al fabricante para no hacer distinción. En esta industria, los principales fabricantes es Bayer, Van Waters, DuPont, etcétera. Aquí no nos vamos a ir a las marcas, vamos a entender cuáles son algunos de los ingredientes activos que pudieran promover que el pesticida o el plaguicida, mejor dicho, sea más seguro. La siguiente. Miren, aquí vamos a poner unos ejemplos. Son 3 tipos de productos que son infinitamente menos tóxicos que un banda amarilla o un banda roja o incluso un banda azul. Los plaguicidas de mínimo riesgo están fabricados, por ejemplo, con extractos o aceites esenciales de algunas plantas. Aquí se ponen ejemplos. Aceite de ricino, canela, sulfato de sodio, entre otros. Estos plaguicidas en ocasiones se mezclan con algún coadyuvante que permita ser aplicado. ¿Cuál es la única desventaja que nosotros le vemos a estos plaguicidas? Que por su característica no son considerados siempre plaguicidas y por tanto no son susceptibles a una autorización de Cicoplafest. Y como no tienen una autorización porque en sí no lo son, muchas veces no pueden ser utilizados en programas MIP. Esta sería la inconsistencia, digamos, que tienen este tipo de plaguicidas. Pero son de mínimo riesgo. Entonces, los laboratorios lo que buscan muchas veces es sintetizar este tipo de elementos. Hablo, por ejemplo, de la canela, por ponerles un caso, y lo mezclan con algunos productos químicos que permitan ser clasificados como tal y entonces obtener un registro. El siguiente serían los orgánicos. Por orgánico, pues se entiende todo aquello que tiene cuando menos un átomo de hidrógeno y de carbono. Esto pues, está relacionado evidentemente al proceso que tienen las plantas respecto al dióxido de carbono y el aire, hablando de la fotosíntesis, para entender por qué se les llama orgánicos. Ajá. Algunos ejemplos son algunas arcillas que son como tipo tierra, que por su naturaleza repelen algunos insectos. La tierra de diatomeas es otro ejemplo. Este elemento es bien interesante porque viene de fósiles de algunas áreas del planeta, que este producto tiene efectos también de secamiento en algunas plagas. Para no extendernos mucho, algunas plagas tienen en su cutícula, que es el equivalente a nuestra piel, tienen unas cositas que se llaman espiráculos. Cuando este producto se le aplica encima de esa piel, lo que provoca es que lo seque. Ustedes han visto algunas plagas, la cucaracha, por ejemplo, brilla, es como brillosita en sus alas. Es porque tiene esta particularidad de tener esta como grasita, como aceite en esta parte de su cuerpo. La tierra de diatomeas lo que hace es secarlo. Y al momento de secarlo, entonces los procesos biológicos del insecto se interrumpen y provocan su muerte. No estamos hablando de un insecticida, es un proceso natural a través de este elemento. Y otro muy utilizado en la industria del control de plagas son las piretrinas naturales, que se derivan de algunas plantas como el crisantemo. Estos plaguicidas sí cuentan con registro en su mayoría. Entonces son una excelente alternativa
para algunas de las plagas urbanas más comunes. Los plaguicidas biorracionales, están derivados de plantas y bacterias. Algunos son microbianos, microbióticos y bioquímicos. Abajo les pusimos algunos ejemplos. Por ejemplo, los plaguicidas microbianos contienen alguna bacteria que provocan como agente tóxico algún problema natural, digámoslo así, una interrupción natural sobre algunos elementos, como por ejemplo maleza. Hay hongos que eliminan a la maleza derivado de que la atacan a través de una bacteria o un hongo. Los microbióticos, principalmente en la industria del control de plagas, se utiliza una cepa que pusimos aquí, Bacillus, que produce cierta producción de proteínas que eliminan larvas de algunos insectos. Comercialmente hablando, los ingredientes activos es abamectino, espinosad. Si están un poquito involucrados en el tema, la abamectina es un producto muy utilizado en la industria de control de plagas y se refiere a un producto microbiótico. Los bioquímicos utilizan mecanismos poco tóxicos para humanos. Los más comunes también en la industria son las feromonas sexuales que intervienen en el apareamiento de algunos insectos. Algunos productos traen algunas feromonas que intervienen de alguna manera en los ciclos de reproducción y al momento de interrumpir el ciclo de reproducción, pues evitamos la reproducción de las mismas. Y por último, los reguladores de crecimiento son hormonas que algunos productos también se les adicionan para evitar que algunos órganos del insecto se desarrollen de manera completa. Al momento de evitar que en las generaciones aplicables a este tipo de productos se les aplica la hormona de crecimiento, pues a lo mejor la siguiente generación nace con alguna afectación, por ejemplo, en las alas, por ponerles un caso. Y si algunos insectos dependen de las alas para poder reproducirse y encontrar a la hembra o al macho, pues ya no llegan y entonces ya no se reproducen en la misma velocidad. Es un ejemplo. Estas hormonas afectan diferentes órganos del insecto, pero no son un plaguicida como tal. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué estamos haciendo nosotros en CIRSA para poder, digamos, sumar a este tema de sustentabilidad con todo esto que les acabamos de explicar? De inicio tenemos que entender que los profesionales en materia de plagas, el manejo de plagas es el acrónimo de PMP. En México estamos regulados por COFEPRIS a nivel federal y a nivel local por los institutos de salud de cada estado. Una vez que las empresas cumplen o cumplimos con una norma oficial mexicana que es la 256, el responsable sanitario de la compañía tiene que presentar un examen ante COFEPRIS y se nos otorga una licencia sanitaria. Todo esto es la regulación, digamos, normal actualmente existente en México para una empresa de este tipo o como nosotros que prestamos servicios de control de plagas. La realidad es que esto no tiene mucho que ver con la sustentabilidad porque estamos hablando de condiciones sanitarias generales. Derivado de eso es que en la búsqueda, particularmente nosotros, de ofrecerle al cliente alguna solución verde, por ponerle el nombre, fue que en la búsqueda encontramos a Sume. Nosotros ya llevamos algunos años en la asociación y esa fue la razón por la cual nos interesó mucho poder pertenecer a este grupo. La siguiente. Ok. Creo que es la que sigue, Rocío. Esta era la anterior, perdón. Sí, es la siguiente. Correcto. Dentro de todo esto que estamos platicando, es importante entender que dentro de la forma en la que se certifica, ya me estoy yendo un poquito más a un tema de SUME, la manera en la que se certifican los edificios LED, dentro de esta parte, incluye un pequeño o un capítulo que habla de las condiciones higiénico-sanitarias que debe de prevalecer dentro de los inmuebles, hablando de todo su proceso de uso de basura, manejo, etcétera. Todo esto que pusimos aquí, lo estamos incluyendo porque entendemos y creemos que es bien útil para todos los que estamos en SUME, principalmente para las empresas que están metidas en el tema de la certificación, para que ustedes conozcan qué es lo mínimo
que un programa de control de plagas de MIP debería de tener para poder ser susceptible a sumar, digamos, dentro de los créditos que se dan para el tema de una certificación. Ya no vamos a ser redundantes. Aquí están todos los elementos más importantes que un programa MIP debería de tener para un edificio LED. Si ustedes evidentemente en su momento requieran más información, con mucho gusto les podemos ayudar. La siguiente. Nosotros, a través de SUME, estamos tratando de encontrar la manera en la que formemos parte como miembro del USGBC. ¿Por qué? Porque la realidad es que actualmente en México no existe un organismo nacional que nos permita poder garantizar que estamos otorgando adecuadamente los puntos necesarios para el tema de la certificación, hablando de lo que nos toca en materia de control de plagas. No existe. El más cercano, evidentemente, y que bueno, es el que regula esto, pues es el UIS, pero el problema es que al no tenerlo en México, y COFEPRIS, la realidad es que no se ha metido a ese tema, nosotros buscamos cómo empezar a coadyuvar o a colaborar con algunas otras asociaciones para poder ser el referente en este tema en México. ¿En qué nos hemos metido, por ejemplo? Bueno, pues aquí les ponemos unos ejemplos. La NPMA, que es la National Pest, es el equivalente a la Asociación Nacional de Controladores de Plagas. En ambas estamos asociados. La primera es de Estados Unidos, la segunda evidentemente es de México. Y ellos, a través de una serie de programas, tienen algunos elementos bien interesantes para la búsqueda tanto de proveedores certificados como de proveedores que cumplan con este tipo de regulaciones. La realidad es que la NPMA está muy metida en este tema. La Asociación Mexicana de Controladores de Plagas Urbanas está haciendo una gran labor y nosotros colaboramos principalmente con la de México para poder, digamos, alinear el esfuerzo hacia ese lado. El otro organismo que tenemos, una asociación, es Campo Limpio. Nosotros todos los envases que utilizamos, que se desechan más bien de plaguicidas, todos tienen un tratamiento particular, no se pueden desechar a la basura y nosotros pagamos una membresía a Campo Limpio para que ellos puedan destruir adecuadamente nuestros envases. Este tema es bien importante porque un envase de plaguicida, por su naturaleza y por la contaminación que tiene, causa graves efectos en el suelo y más en rellenos sanitarios. Y por último, tenemos un programa muy interesante internamente en nuestra empresa para que toda la gente que forme parte de nuestra organización pueda cursar un programa que se encuentra en esta Universidad de Purdue. Es un curso en línea, pero que tiene grado de certificación para efectos de el tema de las licencias que en Estados Unidos se otorgan a las empresas de control de plagas. Es decir, para que una empresa en Estados Unidos, su personal, pueda obtener una licencia de técnico en control de plagas, tiene que cursar una serie de programas. La Universidad de Purdue es una de las universidades que están aceptadas en Estados Unidos para este tema. Nuestros técnicos toman el curso de Purdue y al final se les otorga una certificación que si bien en México no tiene validez, es un gran avance para que en su momento nos pudieran considerar como una empresa que realmente está ejecutando el MIP dentro del protocolo que se pide dentro de la certificación de edificios LED. Entonces, este es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. En muchas de estas cosas somos pioneros, repito, porque COFEPRIS pues, ya nos dio la licencia, no requerimos nada más, pero hemos logrado hacer cosas bien interesantes en este tema y creo que es importante que ustedes lo sepan. La siguiente. Finalmente, pues la conclusión a la que podríamos llegar es que consideramos que el MIP es el mejor y el más eficiente programa de control de plagas que hasta ahora ha sido diseñado, por todo lo que acabamos de platicar y los elementos que les expusimos. La importancia para el usuario, para nuestros técnicos, para personas como ustedes, empresas que estamos relacionadas al tema de la sustentabilidad, creemos que es un elemento bien importante para poder sumar esfuerzos. Y si bien
No existe un programa inocuo, no existe un programa perfecto contra plagas, no existe un producto que sea totalmente benéfico con el medio ambiente. Sí podemos hacer mucho para que el impacto ambiental sea menor a lo que tradicionalmente se hace. Entonces, nosotros estamos muy involucrados en este tema. Prácticamente, pues con esto concluye la presentación. Agradecemos mucho el tiempo que se dieron a la misma y les reiteramos nuestra disposición, si es que podemos colaborar con algunos de ustedes en algún tema referido a programas de control de plagas dentro de algunos de los edificios que ya hayan logrado su certificación. De mi parte sería todo y pues les agradezco el tiempo que pusieron a la presente. Muchas gracias, Emanuel. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. La primera es, ¿quién regula la fabricación de los plaguicidas en México? Bien, como les comentaba hace un momento, Psicoplafest es el organismo que a través de COFEPRIS, regula el uso de los insecticidas. Ellos a través de una serie de procesos autorizan un producto, por ejemplo, la marca Bayer, y una vez que ya está autorizado, sale al mercado y nosotros como empresas de control de plagas somos los obligados a utilizar este tipo de productos. Al usuario o al cliente, por obligación, le tenemos que entregar una copia de la ficha técnica, de la ficha de seguridad y evidentemente pues darle la información necesaria acerca del grado de toxicidad y algunos otros elementos del mismo. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿el profesional del manejo de plagas PMP está facultado para elegir y aplicar cualquier plaguicida? Esa pregunta es bien importante. Miren, la realidad es que sí. Nosotros como empresa de control de plagas podemos elegir dentro de todo este catálogo que existe el producto que a nuestro criterio sea el más aceptado o el mejor dentro de todos los lineamientos y características que comentamos en la reunión. Pero también es bien importante tomar en cuenta al cliente. Muchas veces el cliente nos dice, oye, pues entiendo que tú eres el responsable, pues por eso te estamos pagando, ¿no? Haciendo parte de un programa. Tienes un responsable sanitario, tienes incluso un tema legal, de un alcance legal con nosotros, pero pues nos gustaría que utilizaras un producto con ciertas características porque, por ejemplo, ya no hablo de temas de salud. Obviamente, si alguien tiene un problema de asma, pues tenemos que tener esa entrevista con el cliente porque pudiera haber un producto que provocara problemas respiratorios. A veces es un tema de elección personal, no tanto de elección técnica, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aun cuando nosotros sí estamos facultados para ello, siempre tomamos en cuenta el punto de vista del cliente para que el producto aplicado, pues obviamente cause el menos efecto hacia el usuario. Ok, si alguien tiene más preguntas, pueden alzar la mano o escribir en el chat, por favor. Por el momento, tenemos otra pregunta. ¿Las empresas de control de plagas requieren algún responsable ante COFEPRIS? Sí, les decía hace un rato que dentro de la norma 256 se señala que debe de haber un responsable sanitario con una carrera técnica o licenciatura afín. Generalmente COFEPRIS acepta químicos biólogos, químico farmacéutico, etcétera. Estas personas tienen que hacer un examen ante COFEPRIS y posteriormente, si la evaluación del mismo es superior, me parece que a 9, 8.5, ese responsable sanitario se liga a la empresa, en este caso nosotros, y forma parte de nuestra licencia. Ok.
¿Tenemos alguna otra pregunta entre nuestros participantes? ¿O comentario? Ok. Creo que ya apareció. Pregunta Esteban Chávez. ¿La clasificación de riesgo es con referencia a algún estándar? Ok, Esteban. Cuando te refieres a clasificación de riesgo, ¿te refieres al riesgo del insecticida? ¿O a qué te refieres? Ok, Sí. correcto. No es que sea un estándar, evidentemente la clasificación del producto va de acuerdo a la definición de nivel de toxicidad. El nivel de toxicidad se define como la cantidad de elemento químico que elimina cierto número de muestreo de cierto número de ejemplares al cual fue aplicado. Les pongo un ejemplo. En una población de 50 conejos, por ponerles un caso, se aplica cierto insecticida. Si ese producto elimina a más de cierto porcentaje de esa población muestra, entonces el producto se clasifica como altamente tóxico y de acuerdo a las siguientes clasificaciones hacia abajo. Entonces el riesgo realmente está relacionado con la afectación hacia el usuario. Por eso es que un producto altamente tóxico, aún utilizado de manera correcta y de acuerdo a la etiqueta, puede ser algo complejo, porque al final tiene un grado de toxicidad diferente a un banda verde. Entonces, no sé si con esto respondí a tu pregunta. Creo que sí. Sí, bueno, él sí lo puso hace rato, pero bueno, si hubiera alguna otra duda al respecto, con mucho gusto les podemos enviar una tablita que existe precisamente relativa al tema de niveles de toxicidad. Ok. Uh-huh. Muy bien, pues eh, solo queda agradecerte la participación que tuviste. Fue un montón de información eh, en torno a las soluciones de fumigación. Y pues les recordamos que esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para cualquier consulta posteriormente. Pues muchas gracias, Emanuel. No, gracias a ti, Rocío, Verónica, a Diana, que también se conectó, a todos los que se conectaron, les agradezco su tiempo. Allí están los medios de contacto. Si requieren alguna información, con mucho gusto les ayudamos y estamos a la orden. Aquí pusieron algo más. A ver. Ok. Correcto, Esteban. Mira, honestamente no ubico esta clasificación particular que tú estás colocando aquí en el chat, pero nosotros estamos, por ejemplo, familiarizados con dos listas, digámoslo así, de productos, ¿no? Hablando específicamente de Estados Unidos. Uno, pues obviamente EPA, en su página, tiene todo el listado de productos que ellos han autorizado previamente para uso urbano y agrícola. Nosotros, nuestro 95% de servicios son urbanos. Pero también, específicamente en el estado de California, en San Francisco, hay un organismo muy metido en este tema que también hace una serie de listas de productos que consideran menos agresivos. Nosotros, por protocolo, tratamos en la medida de lo posible de buscar el equivalente en México. ¿Cuál es uno de los retos? Que no todos los productos que tiene EPA están disponibles a nivel nacional. Les pongo un caso muy particular. Hay productos marca DuPont que son muy buenos,
desde nuestra perspectiva, pero solamente sí se pueden comprar en México, pero al no tener registro sanitario por COFEPRIS, pues en la realidad no los podríamos usar, aunque sí estén autorizados por EPA. De ahí la importancia para nosotros de que en su momento nosotros pudiéramos participar dentro de esa colaboración para que pudiéramos homologar ciertos criterios. La realidad es que a veces es bien complicado poder tener pues una lista definitiva, si lo quieren llamar así, de cuáles son los mejores productos por este asunto que les acabo de comentar. Si nos fuéramos a México, pues la realidad es que la lista autorizada pues es la que emite Cicoplafest, que también está disponible en internet, dentro de una sección de COFEPRIS. Entonces, creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Exactamente, ese es nuestro objetivo. Ojalá pudiéramos acoplarnos al tema del US y de ahí ver qué podríamos hacer al respecto. Muy bien, pues creo que podemos dar por terminada nuestra sesión. También agradecemos a los participantes el estar aquí y regalarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Pasen buena tarde, hasta luego.